Bueno, hoy llegamos a nuestra penúltima entrega de lo que se ha llamado en ciertos contextos cristianos evangélicos las 5 solas. Las 5 solas fueron realmente formuladas en el siglo XX, pero las primeras de ellas fueron claramente defendidas y enseñadas a través de la historia, y particularmente muchos lo asocian con el periodo de la Reforma del siglo XVI. Son esas 5 solas que usted observa en nuestra pared decorando y que estarán ahí decorando por mucho tiempo nuestras paredes. Es una síntesis de sana doctrina con respecto al camino y a la vida en la salvación. Hemos ido por sola escritura, por sola fe, por sola gracia, y hoy llegamos al cuarto fundamento, que es solo Cristo. ¿Qué queremos decir con eso? Que Jesucristo es el único y suficiente mediador. Para eso yo quiero llevarles en esta ocasión a el capítulo 1 de Colosenses. Y mientras van buscando en sus Biblias, completo un poquito el anuncio que no dije del Belén en vivo. Y es que se están requiriendo vasijas y canastas para la decoración. Entonces, si usted tiene vasijas y canastas, tráigalas debidamente marcadas. Nosotros se las devolvemos. Y si tienen alguna pregunta, pueden hablar con mi esposa con respecto a cómo funcionará la decoración y cómo podemos entre todos contribuir para que familiares y amigos que nos visiten esos días puedan recibir el mensaje del Evangelio en la Navidad. También los que quieran ayudar como traductores. Al final, ahí en la carpita va a estar Ana Zuluaga y Diego Gil, que ellos van a ayudar a concretar quiénes pueden ayudar a traducir. Para los tiempos que están los canadienses con nosotros necesitamos mucha ayuda, así que si usted habla bien inglés puede ayudarnos con traducción. Bueno, Colosenses capítulo 1, y aunque voy a exponer solamente los versos 13 al 23, voy a leer desde los versos 3 en adelante con un objetivo muy puntual en la lectura, y les ruego su atención. Van a ver que los versos 3 al 12 son 2 oraciones de Pablo. Y voy a destacar el por qué es tan importante que Pablo comience esta epístola y que enmarque lo que expondremos 13 al 23 en el entorno de 2 oraciones. Una oración de gratitud a Dios, indispensable la gratitud a Dios. Y una oración de petición o de súplica a Dios, que es indispensable, particularmente para entender esto que Él nos quiere explicar del 13 al 23, que es cómo Jesucristo es único y suficiente mediador. Así que leamos pues del verso 3 al verso 23 en el nombre del Señor. Damos gracias a Dios, el Padre de nuestro Señor Jesucristo, orando siempre por ustedes, pues hemos oído de su fe en Cristo Jesús y del amor que tienen por todos los santos, a causa de la esperanza reservada para ustedes en los cielos. De esta esperanza ustedes oyeron antes en la palabra de verdad, el Evangelio, que ha llegado hasta ustedes. Así como en todo el mundo, este Evangelio está dando fruto constantemente y creciendo. Así lo ha estado haciendo también en ustedes desde el día que oyeron y comprendieron la gracia de Dios en verdad. Así ustedes lo aprendieron de Epafras, nuestro amado consiervo, quien es fiel servidor de Cristo de parte nuestra, el cual también nos informó acerca del amor de ustedes en el Espíritu. Esta es la primera oración y es la oración de gratitud. Ahora viene una segunda oración, verso 9, que es una oración de súplica a Dios. Por esta razón, también nosotros desde el día que lo supimos no hemos dejado de orar por ustedes, pidiendo que sean llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría y comprensión espiritual. ¿Para qué? Para que anden como es digno del Señor, haciendo en todo lo que le agrada, dando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Rogamos, es una oración de petición a Dios, rogamos que ustedes sean fortalecidos con todo poder según la potencia de su gloria, para obtener toda perseverancia y paciencia con gozo,
dando gracias al Padre que nos ha capacitado para compartir la herencia de los santos en luz. Ahora, ¿por qué ora así? ¿Por qué ora así? Verso 3. Él nos libró del dominio de las tinieblas, porque Él nos trasladó al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención, el perdón de los pecados. Y ahora viene el himno de la cristología cristiana, Cristo. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, tanto en los cielos como en la tierra, visibles e invisibles, ya sean tronos o dominios o poderes o autoridades. Todo ha sido creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y en Él todas las cosas permanecen. Él es también la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Él es el principio, el primogénito de entre los muertos, a fin de que Él tenga en todo la primacía, porque agradó al Padre que en Él habitara toda la plenitud, y por medio de Él reconciliar todas las cosas consigo, habiendo hecho la paz por medio de la sangre de su cruz. Por medio de Él, repito, ya sean las que están en la tierra o las que están en los cielos. Y aunque ustedes antes estaban alejados y eran de ánimo hostil, ocupados en malas obras, sin embargo, ahora Dios los ha reconciliado en Cristo, en su cuerpo de carne, mediante su muerte, a fin de presentarlos santos y sin mancha e irreprensibles delante de Él. Esto Él hará, si en verdad permanecen en la fe, bien cimentados y constantes, sin moverse de la esperanza del evangelio que han oído, que fue proclamado a toda la creación debajo del cielo, del cual yo, Pablo, fui hecho ministro. Cerremos nuestros ojos y oremos al Señor. Cuánto necesitamos, Señor, de verdad, cuánto necesitamos que seas tú, que recibas en primer lugar nuestra gratitud, como Pablo aquí te da gracias. Él no le da gracias a los colosenses, Él te da gracias a ti porque tú hiciste esto en los colosenses. Pero también necesitamos pedir el ser fortalecidos por el conocimiento de la voluntad de Dios, en la riqueza y la abundancia de ser fortalecidos por el poder de la gloria de Dios, cuando entendemos y estas palabras habitan más nuestro corazón. No es algo que nosotros podemos hacer, es algo que solo tú puedes hacer, y por eso te pedimos: enséñanos esta palabra, haz que habitemos en ella, que atraviese todas las áreas de nuestra vida, que nos cambie y nos transforme, que nos dé nueva alegría, nueva esperanza, nueva vitalidad. Que sea una palabra que no sea solamente para nuestra vida temporal, sino para anunciarnos y lanzarnos hacia la esperanza preciosa de la eternidad que tú nos has dado en Cristo Jesús. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de nuestro amado Señor Jesucristo. Amén. Entonces, en esta de las 5 solas, en la cual decimos solo Cristo, estamos declarando, como dice ahí el letrero, Jesucristo es el único y suficiente mediador. ¿Por qué necesitamos un mediador? Los seres humanos necesitamos un mediador por las condiciones en las que nos envuelve nuestro pecado. El pecado nos envuelve en 3 condiciones: la condición del miedo, la situación de la culpa y el estado profundo de vergüenza y de ansiedad. Tal vez esto lo entendemos mucho mejor cuando contemplamos en los primeros capítulos de la Biblia la historia de nuestros primeros padres, Adán y Eva. Después de haber desobedecido a Dios, ellos se escondieron de Dios porque tenían miedo. Así lo dijeron. También se echaron la culpa el uno al otro porque se sentían culpables y negaron lo que había pasado. Y también en su vergüenza se cubrieron con hojas para protegerse de Dios. Necesitamos de alguien que se ponga entre nosotros y nuestra condición pecaminosa. Necesitamos de alguien que se ponga entre nosotros y Dios para traernos efectivamente las bendiciones de Dios. No hay mejor verso en la Biblia, y debo mencionarlo,
porque es claramente señalado cuando se cita esta doctrina de la mediación de nuestro Señor Jesucristo. Y me refiero a 1 de Timoteo capítulo 2, verso 5. Porque hay un solo Dios y también un solo mediador entre Dios y los hombres, Cristo Jesús, hombre. Y es precisamente lo que celebramos y conmemoramos en la Navidad. Tal vez usted ha crecido en medio de una vida religiosa o con influencia religiosa. La religión popular propone otros mediadores. A veces propone que la iglesia sea mediadora, o que ciertas personas más santas sean mediadoras, o que nuestras buenas obras sean mediadoras. En nuestro pasaje se nos señala un único y suficiente Salvador. Si tuvieran una Biblia en sus manos y pudieran mirar ahí en el capítulo 1 los versos 15 al verso 20, van a ver la cantidad de veces que repite Él, y se refiere a nuestro Señor Jesucristo. Y las cosas que dice sobre nuestro Señor Jesucristo son absolutamente enormes. Habla de que Él es el que representa a Dios y que podemos conocer a Dios a través de Jesús. Que toda la creación fue hecha por Él y para Él, y que además de eso, como si fuera poco, en la bendición enorme de Jesús es que Él ha sido dado como el director de la orquesta, la cabeza, el representante, el que tiene primacía suprema, el primero en la iglesia, en aquellos que siguen y aman a Jesús. Este himno, algunos dicen, fue compuesto por la iglesia, y que allí en la iglesia de Colosas lo cantaban los hermanos, y que Pablo básicamente lo que está haciendo es recordarles un himno que ellos cantaban. Ya los que componen música cristiana deberían seguir las pautas de este himno en la forma teológica, la dinámica poderosa que este himno contiene. Pero con este himno pasa como pasa con los himnos, que los cantamos, como muchas cosas que cantamos, sin pensar en lo que dicen, o sin realmente entender qué es lo que está diciendo. No sé si se ha dado cuenta, por ejemplo, con nuestro himno nacional. Nuestro himno nacional contiene en una de sus estrofas esta frase: la humanidad entera, que entre cadenas gime, comprende las palabras del que murió en la cruz. Yo digo, oiga, por Dios, es como que uno dijera, no necesitamos evangelizar a Colombia, porque este himno se canta, por lo menos en las radios, 2 veces al día, en las televisiones también, y muchas veces lo escuchamos en graduaciones, en todos los lugares, en ceremonias, en inauguraciones, pero no se entiende lo que se está diciendo allí. Y pasa muchas veces con las cosas de Dios esto, que recitamos, digamos, de labios, cosas que pensamos que son ciertas, pero no las hemos asimilado, no han llegado a lo profundo de nuestro corazón. Quizás eso es lo que pasa en la Navidad. No sé si ustedes han visto esos videos de que están celebrando el cumpleaños de una persona, y hay una fiesta y hay comida y están pasando súper chévere, pero la persona que está cumpliendo años no está ahí. ¿Han visto esos videos? Son muy simpáticos porque pasan delicioso, hay regalos, comida, fiesta, pero el cumpleañero no llegó a la fiesta. De todas formas hacen la fiesta. La Navidad es como así, que se hacen un poco de cosas ahora en diciembre, pero la persona que menos se busca, que menos se entiende, que menos central es en todo aquello es la persona que es nuestro Dios, que se hizo hombre y por quien se supone que estamos celebrando el nacimiento, el cumpleaños. Bueno, ¿cómo hacemos con este asunto de que aquí nos dan un himno extraordinario de Jesús como mediador? Pero ¿cómo hacemos para que sea realmente sentido, realmente profundo, realmente verdadero en nuestros corazones? Y ahí yo tengo que decirles que esto es como una de las frustraciones de todo predicador cristiano. Uno quisiera tener como una inyección, una forma
en que asegure que la gente vea en Jesús su único y suficiente mediador con Dios, para resolver su problema con Dios, para traer la bendición de Dios, y que no se necesitara nada más, solo Cristo. Pero nosotros no tenemos esa inyección. No podemos más que hablarle a tu mente, esperando que Dios lo implante en tu corazón. Es algo que solo Dios hace. Yo sé que los ejemplos no ayudan a veces y siempre tienen las limitaciones de las ilustraciones, pero se me ocurre un ejemplo que puede ayudarnos a entender. Es como cuando un joven ha crecido al lado de una jovencita que era una vecina o una compañera del colegio, o quizás una compañera de la iglesia. Y habían ido a campamentos juntos, habían hecho tareas juntos, habían caminado juntos, se conocían sus familias. Pero un día la vio con otros ojos. No sé si a usted le pasó eso. Sí la conocía, hacía años que la conocía, pero un día la vio con otros ojos. A mí me pasó eso con mi esposa. Seguramente a usted le pudo haber pasado también con quien hoy es su esposo o su esposa. Tuvo unos ojos diferentes para verlo. Eso es lo que yo quisiera y quiero pedirle a Dios que haga con nosotros al revisar rápidamente este texto de la palabra de Dios. Que por favor nos dé ojos nuevos. Porque es muy fácil uno deambular por esas imágenes y impresiones y palabras religiosas sobre Jesús. Es muy fácil hablar de Jesús y decir que se conocía a Jesús, pero no tener los ojos de quien realmente está enamorado de Jesús y ve en Jesús como que es único, que es suficiente, que es mi mediador con Dios. Eso es lo que yo quisiera que pase con usted hoy. Y ahí es donde los pastores o los predicadores nos consolamos, porque somos en alguna medida como celestinos, como que tratamos de ver cómo esta persona se puede enamorar de esta, no en el plano humano, pero cómo tú puedes llegar a enamorarte de Dios. Eso fue lo que le pasó a Pablo. Si me permiten citar otro texto en Gálatas capítulo 1, el verso 15 y 16. Eso le pasó a Pablo. Pablo reconoce que él conocía de Dios, que él había escuchado muchas cosas de Dios, pero dice aquí, Gálatas 1, 15, 16, pero cuando Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, tuvo a bien revelar a su Hijo en mí para que yo lo anunciara entre los gentiles. No consulté enseguida con carne y sangre. Pablo está reconociendo que hay algo que Dios hace para llevarnos a ver a Jesús con unos ojos nuevos. Y ese es mi objetivo, al pasar por tres cositas básicamente que nos muestra este capítulo 1 de Colosenses, especialmente los versos 3 al 23. Lo primero es que Dios nos da a través de su palabra, porque la fe viene es por el oír, ese es el instrumento de Dios. Nos da ojos nuevos para ver la necesidad de un mediador. Pues aquí en estos textos vamos a ver la necesidad de un mediador. Después nos da ojos para ver la gloria de este mediador. Y finalmente nos da ojos para ver la permanencia en ese mediador. Entonces primero, Él nos da ojos nuevos para ver la necesidad de un mediador. Miren conmigo verso 13 y verso 14. Él explica por qué está orando e intercediendo por ellos, dando gracias e intercediendo. Dice, porque Él, el Padre, nos libró del dominio de las tinieblas y nos trasladó al reino de su Hijo amado, en quien tenemos redención. Esto es que Dios te ayuda por medio de su palabra a entender tu necesidad de un mediador. Yo no sé cómo entiende usted la vida sin Cristo, pero aquí hay una explicación muy clara. Estábamos antes de Cristo en otro reino, y era un reino llamado tinieblas.
Y era tal nuestra condición que no podíamos más que ser librados y trasladados. Es una expresión pasiva. No había nada que nosotros podíamos hacer, sino que Dios tenía que intervenir para librar y trasladar de un reino a otro. Aquí la palabra de Dios te está mostrando tu necesidad de alguien que hiciera eso. El verso 21 y 22 ya no explica lo que Dios hace, sino la condición en la que nosotros estábamos. Ustedes antes estaban alejados y eran de ánimo hostil. La Reina Valera dice, eran enemigos o extraños, y eran de pensamientos enemigos, actuando contra Dios, ocupados en malas obras. Sin embargo, ahora Dios los ha reconciliado en Cristo, en su cuerpo de carne, mediante su muerte. Aquí nos está hablando de nuestra necesidad. Tal es tu necesidad de redención y de reconciliación, de que se resuelva una situación que es imposible para resolver por nuestros medios, y de que nos acerque a la reconciliación con Dios. Nos da ojos para ver nuestra necesidad. Yo no sé si tú has llegado al punto de pensar qué pasará contigo si mueres hoy. ¿Vas a necesitar de la mediación de personas que hagan oraciones por ti? ¿Vas a depender de tus buenas obras para presentarte ante el juicio de Dios? ¿Vas a depender de una iglesia que haga este o aquel rito para sacarte de un lugar y llevarte allá? Lo que nos está diciendo la palabra de Dios es que esta es una condición humana que tiene que ser resuelta mientras nosotros estamos en vida. La segunda cosa que hace la palabra de Dios es no solo mostrarnos nuestra necesidad, sino mostrar la gloria de este mediador. El bosquejo es sencillo, verso 15. Él es la imagen del Dios invisible. ¿Ven la paradoja allí, estudiantes de la Biblia? ¿Ven la paradoja? Imagen de un Dios invisible. Está citando literalmente el capítulo 1 de San Juan. A Dios nadie lo ha visto, nadie lo ha conocido, pero el unigénito del Padre, Él nos lo ha dado a conocer. Es en la persona de nuestro Señor Jesucristo que conocemos a Dios. Es el representante de Dios. Es Dios hecho hombre, lo que celebramos en la Navidad. Verso 16 al verso 17. Él no solo es la corona de la creación, sino que todas las cosas fueron hechas por Él y para Él y se sostienen por Él. A mí me encanta la expresión de Juan Amacay de el Cristo cósmico. Ya me han escuchado hablar de eso. Porque cuando enfrentemos la muerte, y necesariamente enfrentemos la muerte, y ya vamos a dejarlo todo, quizás en un extremo de una edad muy avanzada, donde los médicos ya no dan más esperanza, allí necesito un Cristo que sea mucho más grande que hacer milagros para la vida temporal. Sí es cierto que abraza al pobre, al enfermo, al leproso, que está lleno de amor, pero aquí nos está presentando un Cristo cósmico. Toda la creación depende de Él. Fue creada por Él y para Él. Pero noten que este Cristo cósmico del verso 16 y 17 es llamado en el verso 13 el Hijo amado. El Hijo amado que tiene un reino, al cual nos ha traído por medio de su reconciliación. Nos está mostrando la gloria inmensa de este mediador, de este Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, pero es la gloria de un mediador que es cercano, que es un Hijo amado con el que somos reconciliados, por medio de quien somos reconciliados con el Padre. Verso 18 al verso 20, la relación que tiene con la iglesia. Y la iglesia aquí no es una institución. Claramente va a decir que la iglesia son personas, hombres y mujeres que viven bajo el orden de la palabra de Dios. Dios, danos ojos para ver nuestra necesidad de un mediador. Danos ojos para ver que ese mediador ha sido provisto por Dios, lleno de gracia y lleno de verdad, para que podamos acudir a Él. Ahora, la tercera cosa
Es un poco sorprendente en nuestro pasaje el verso 23, y perdónenme, debo ir rápido por razones del tiempo, pero el verso 23 genera preguntas especialmente para quienes somos predicadores de la soberanía de Dios. El verso 23 le da a uno una primera impresión de que está dejando todo en las manos de nosotros. Miren cómo dice el verso 23. Esto de la redención y la reconciliación, el gran mediador lo hará si en verdad, dice ahí, permanecen en la fe, bien cimentados y constantes, sin moverse de la esperanza del evangelio. Entonces le da a uno esa sensación de que depende de uno. Y quienes entendemos por las escrituras la soberanía de Dios, sabemos que si la salvación dependiera de nosotros, estaríamos perdidos. Porque sabemos lo débiles, lo frágiles, lo vulnerables que somos para mantenernos apegados a Cristo. ¿A qué se refiere este verso? Dediqué mucho tiempo a pensar y orar y buscar en otras escrituras qué es lo que San Pablo está tratando de decir aquí. Evidentemente es un condicional, pero no es un condicional que marca una prueba para Dios, sino una prueba para nosotros. Es decir, ¿quién tiene este mediador y permanece en este mediador? ¿Aquel que se esfuerza o aquel que no puede ya vivir sin él? Este condicional es dado para decirte: ¿quieres saber que eres cristiano? Piensa en las veces que has tratado de vivir sin Cristo y siempre tienes que regresar. Y hermanos y hermanas, esto es una constante de la verdadera vida cristiana. Que nos apartemos en nuestra mente contemplando ideas peregrinas por aquí o por allá. Que nos apartemos en nuestras emociones alejándonos de Dios. Que nos apartemos en nuestra conducta de Dios. Pero como dice la canción, he probado y quiero más. Hay algo que vuelve a traernos a Él en cumplimiento de una palabra muy importante en nuestra predicación del Evangelio. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen, y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. O Romanos 8, ni la muerte, ni la vida, ni principados, ni potestad, ni lo presente, ni lo porvenir, ni ninguna otra cosa creada, y eso me incluye a mí también, ni ninguna otra cosa creada nos podrán apartar del amor que es en Cristo Jesús. Lo que Pablo está tratando de decir es: cristiano verdadero, tienes tanta seguridad de tener a Jesús como tu mediador, que aunque tú lo quieras, no te podrás apartar de Él. ¿Has comprobado eso? ¿Has intentado apartarte de Cristo y después vuelves viviendo las consecuencias, enfrentando la disciplina, pero vuelves a casa como el hijo pródigo otra vez más? A eso es lo que se refiere aquí. Si en verdad permanece. Entonces nos está dando ojos para ver la realidad de Cristo, nuestro único y suficiente mediador. Es a través de Él que yo puedo ver mi necesidad. Porque como decía el chico en el bautismo, es a través de Cristo que pudo entender un jovencito que estaba apartado y que era enemigo de Dios. Y es a través de Cristo que puedes ver la gloria y la suficiencia de este mediador. Y es a través de Cristo que puedes entender que es Él el que te agarró a ti, no que fuiste tú el que lo agarró a Él. Yo sé que muchas veces al comienzo de nuestra vida cristiana pensamos que somos nosotros los que escogimos a Dios. Y que fuimos tan buenas personas y tan inteligentes o tan sensibles que respondimos a un llamado de Dios. Yo sé que casi siempre al principio pensamos eso. Con el paso del tiempo en nuestra vida cristiana, más y más nos damos cuenta que no fuimos nosotros los que escogimos a Dios o los que nos aferramos a Dios, sino Él que nos agarró y nos sujetó y no nos soltará jamás.
Ahora, este mediador no es solo mediador para el momento de nuestra salvación, es mediador para todo el camino de la vida cristiana. Cuando crucemos a la eternidad, estaremos con Él. Y Él ha prometido estar con cada hombre y mujer que se arrepiente y cree y le busca a Él para siempre. Entonces aquí vienen dos aplicaciones. Primero, si tú todavía no has llegado a ver a Jesucristo como tu único y suficiente mediador, ven a Cristo. Y si todavía no sientes ese amor que te hace aferrarte a Cristo con todo tu corazón, pide ese milagro. Pide ese milagro. Dile, yo reconozco mis pecados. Yo necesito aferrarme a Cristo, por favor, aférrate tú a mí para yo poderme aferrar a ti. Ven, Señor Jesucristo, ven a mi corazón. Yo te entrego mi vida para siempre. Yo no quiero seguir jugando a la religión de las buenas obras. Yo no quiero seguir jugando a construir mi propio imperio. Yo no quiero seguir jugando a ignorar mi realidad espiritual. Yo vengo a ti. Hay una aplicación también para los cristianos aquí. Hijos e hijas de Dios, disfrutemos de este milagro. Disfrutemos del milagro que es tener el mejor abogado, el mejor intercesor, el mejor representante, el mejor mediador, el que abrió el camino nuevo y vivo para que toquemos el trono de la gracia, el que nos reconcilió con nuestro Padre. No estás solo, no estás sola. Si has venido a Cristo, Él es tu único y suficiente Señor y Salvador, el mediador dado por Dios, como dice nuestro texto, para presentarnos sin mancha, irreprensibles delante de Él. Avanzaremos nuestra vida cristiana con subidas y bajadas, y Él se encargará de disciplinarnos cuando es necesario, de bendecirnos cuando es necesario, y no nos soltará hasta que lleguemos a ser las personas que Él ha determinado que seamos para su gloria. Cierre sus ojos y oremos. Señor, gracias por la oportunidad que nos das de compartir hoy tu palabra, de leer este precioso capítulo de Colosenses, revelación sobrenatural de Dios, palabra que no pasará. El cielo y la tierra pasarán, pero tu palabra no pasará. Seguridad y firme ancla para nuestra alma. Yo te pido, Señor, que por el poder de tu gracia, de tu Espíritu Santo, toques el corazón de personas que todavía no han llegado a verte como el único y suficiente mediador. Y te pido también, Señor, que nos ayudes a los que somos ya tus hijos, que fallamos, que subimos y bajamos, que caemos, a disfrutar de esta realidad enorme, de un Cristo que es Hijo amado, que nos acerca al Padre, de un Cristo cósmico, que es Señor de señores y Rey de reyes, y que es nuestro mediador, nuestro abogado, nuestro representante, nuestro compañero. Te adoramos, Señor, te adoramos y pedimos que tu gracia infinita siga cubriendo a tu pueblo con gracia y verdad, para que juntos te glorifiquemos cada día. Así te lo pedimos en el nombre de Jesús nuestro Señor. Amén.